Y quiero que vayas conmigo a este versículo 25, versículo 28. Porque aquí Jesucristo está declarando un principio. Diga conmigo, declarando un principio. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué estaba pasando en esta escena? Jesucristo había hecho un gran milagro. Había sanado completamente a un hombre que era sordo y mudo. Y a él sanarlo, el hombre comenzó a escuchar, el hombre comenzó a hablar. Y la multitud, a ver este gran milagro, se preguntaban los unos a los otros: ¿será este el Mesías? ¿Será este el hombre que los profetas declararon que iba a llegar a nosotros para alimentarnos? Y los fariseos, escuchando esto, escuchando que la multitud estaba como que creyendo que Jesucristo era el Mesías, inmediatamente fueron y sembraron una cizaña y comenzaron a decir que Jesucristo estaba echando fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios, en otra palabra, por Satanás. Y Jesucristo, corrigiéndolo, le dice: no, eso es incorrecto, porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una casa dividida en sí mismo no puede permanecer. Y si Satanás está reprendiendo demonios, sus propios demonios, la está sacando de la gente, ¿cómo va a permanecer su reino? ¿Cómo va a seguir él ejerciendo la voluntad de ese reino de las tinieblas? Aleluya. Y después dice estas palabras, muy importante, muy contundente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. En otra palabra, lo que Jesús estaba diciendo es: si por el Espíritu Santo yo hago la obra de Dios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque reprender demonios, libertad a los cautivos, es una obra que Dios nos ha ordenado a nosotros a ejercer en esta tierra. ¿Cuántos conocen esa verdad? Tú y yo hemos sido llamados a libertar a los cautivos. Queriendo decir que tu responsabilidad y mi responsabilidad es llenarme del poder del Espíritu para yo poder trabajar en esta tierra y ejercer la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? El reino de Dios funciona de esta manera, bajo el poder del Espíritu Santo. Las cosas se realizan en el reino de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Las cosas funcionan en el reino de Dios bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto era lo que Jesucristo estaba enseñando. Si por el Espíritu Santo yo ejerzo el trabajo que Dios ordenó, pues verdaderamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y la iglesia de Jesucristo tiene que entender este principio tan importante: que tu trabajo y mi trabajo es llenarnos del Espíritu de Dios, porque es la única manera que nosotros vamos a poder ejercer el llamado que Él nos ha dado a nosotros como sus discípulos, como sus agentes, como sus embajadores en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De otra manera no se puede lograr. Por eso que hoy en día, mis queridos hermanos, hay tantas iglesias secas, hay tantas iglesias muertas, hay tantas iglesias tibias, involucradas en la carnalidad, porque no han obedecido este principio que ha establecido Cristo, de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder ser la obra
la tierra. Muchos han querido sentar el Espíritu Santo y han querido venir con filosofías, con psicología, para poder tratar con la gente, para poder bregar con las condiciones mentales, para poder bregar con las condiciones físicas. Iglesias que tienen psicólogos, donde cuando se presenta un endemoniado no van y imponen mano y reprenden en el nombre de Jesús, sino que lo envían al psicólogo. Vete, llévalo al psicólogo. Ese necesita una consulta. Gentes que han venido de otras iglesias que no han conocido qué es la liberación. Aleluya. Pero han llegado a Corona de Vida y de repente se han dado cuenta que ese demonio que no me dejaba tranquilo, de repente se ha ido. Que esa lucha que yo tenía, de repente se fue. Que esa batalla que yo no podía vencer, de repente me ha soltado. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos no han entendido este principio. Que tu trabajo y mi trabajo es llenarme del Espíritu de Dios. Es buscar la presencia del Espíritu. Es de gastarme buscando esa llenura. Brotando lágrimas, brotando gemidos. Para que ese hermoso Espíritu Santo venga sobre mí y yo pueda ser usado de una manera eficaz para ejercer la voluntad de ese reino. Tenemos que comprender esto. Si no me cree, se lo voy a mostrar. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, Jesucristo anunció que iba a venir una promesa. Esa promesa se llamaba el Espíritu Santo de Dios, que es una persona tal como Jesús es y tal como el Padre es. Ese hombre, ese ser, el Espíritu de Dios, iba a venir sobre nosotros y nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar a nosotros todo lo que Jesucristo estableció. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuchen esto. El Espíritu de Dios es el que guía al verdadero discípulo de Jesucristo. Es el que guía a aquel que está dispuesto, aquel que está dedicado a ejercer la obra del Señor en la tierra. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Noten la importancia que usted y yo recibamos la llenura del Espíritu. Miren la importancia de esto. Porque estos discípulos con Jesús no comían cuento. Si le tenían que cortar la oreja a alguien que iba a azotar a Jesús o a arrestar a Jesús, lo iban a hacer pronto. Dice que habían discípulos que dormían en el pecho de Jesús, escuchando el latir de su corazón. Eran gente que estaban dispuestos a dar su vida por este hombre, que estaban apegados a este hombre. Y Jesús lo sabía. Pero Jesús le dijo: es necesario, mis hijos,
que yo me vaya lejos de ustedes. ¿Cómo? Si es necesario que yo me vaya lejos de ustedes, porque si yo no me voy, ese hermoso Espíritu de Dios no vendrá sobre ustedes. Esta es la importancia de esto, hermanos. De recibir ese Espíritu Santo, de ser lleno de ese Espíritu Santo. Tenemos que entender cuán precioso es el Espíritu Santo. Tenemos que entender y recibir esta revelación, la importancia del Espíritu de Dios. Es tan importante, hermana Ana, el Espíritu Santo, que Jesús dijo: si ustedes quieren hablar de mí, si ustedes quieren insultarme, insúltenme, hablen de mí, pero no se lo voy a permitir que ustedes blasfemen contra el Espíritu Santo, porque es el único pecado que no voy a perdonar. Así de importante es el Espíritu de Dios, que Jesús hablaba de él de esta manera, que Jesús decía: es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan recibir este don que mi Padre le va a dar a ustedes. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, hermanos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos legalizar hablándole a las personas que acepten a Cristo. Y no va a causar nada en sus corazones. Puede que vengan aquí y digan las palabritas con el ministro, pero su vida va a seguir igual. Su vida no va a ser transformada. Porque es el Espíritu de Dios que hace la obra santificadora. Es el Espíritu de Dios que trabaja en los corazones, que nos da a nosotros la autoridad y denuedo para poder infundir palabras de vida y palabras de salvación en las personas. Jesucristo fue muy claro al dar sus instrucciones antes de ir a ascender al cielo. Nos dejó a nosotros un gran mandamiento, una gran ordenanza llamada la Gran Comisión. Le dijo: discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ese fue el mandato de Dios, ¿verdad? Eso lo establecimos la semana pasada. Que tu trabajo y mi trabajo es comprometernos con Cristo, comprometernos con Dios para formar esos discípulos. Para enseñarle a esos discípulos, para que ellos puedan recibir la capacitación y poder entonces ellos ir como fuimos nosotros a ser otros discípulos. Y por ende llenarle el reino de Dios de almas. Porque a Jesucristo decirle eso a sus discípulos, ¿qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Antes que ustedes hagan eso, yo quiero que ustedes esperen en Jerusalén. Porque ustedes van a ser investidos de poder por el Espíritu Santo. Y entonces ustedes van a estar capacitados y listos para ejercer este mandato que yo le he dado a ustedes. Esto es lo que dice en Lucas 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas invertidos de poder. ¿De dónde? Desde lo alto. ¿Qué dijo Cristo también en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están notando la conexión aquí? Aleluya.
Porque Cristo sigue diciendo, y van a recibir poder. Aleluya, sí, Señor. Van a recibir poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. Por eso que es muy claro este principio. El reino de Dios opera bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús lo dijo. Si por el Espíritu Santo yo echo fuera demonios, ciertamente se ha llegado a ustedes el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos más que nada en esta tierra, hermanos, captar este principio. Que tu trabajo y mi trabajo es llenarnos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque eso es lo que va a causar crecimiento, hermanos. Aleluya. Eso es lo que va a causar explosión en las iglesias. Eso es lo que va a traer las miles de almas que se las vamos entonces presentar al Señor y decirle, aquí están. Aleluya. ¿Cuánto me creen? Aleluya. Por si acaso no me creen, vaya a Hechos capítulo 9, 31. Mire esto muy cuidadosamente. Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, se aumentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya. Este es el secreto, hermano, del éxito para el crecimiento. Sí, Señor. No es con estrategia de psicólogos, no es con estrategia de filósofos, no es que yo voy al internet a coger un curso de liderazgo, no es que yo tengo un mercadeo, una promoción excelente. Esas cosas de la promoción ayudan, pero eso no es lo que va a causar el crecimiento en la iglesia. Lo que va a causar el crecimiento en la iglesia es el temor de Dios. ¿Qué temor? Aleluya. ¿Qué temor? El temor de yo no ofender al Espíritu Santo. Diga esto conmigo. El temor de yo no ofender al Espíritu Santo. Porque si yo ofendo al Espíritu de Dios, si yo entristezco al Espíritu de Dios, ¿podrá Él obrar en mí? ¿Podrá Él causar crecimiento en mí? Y este era el secreto de la iglesia primitiva, hermano. Ellos andaban en temor. Ellos andaban cuidadosos de no ofender el Espíritu Santo cada día. Y en cambio ellos eran fortalecidos por el Espíritu. El poder del Espíritu venía sobre ellos. Y esto causaba un crecimiento inmenso. La iglesia primitiva era completamente guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, se paró a dar una prédica. Con una sola prédica se convirtieron 3,000 personas. Nosotros nos matamos tanto, hermano Carlos, buscando predicaciones elocuentes, predicaciones creativas. Nos matamos tanto cuando lo único que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu. Y damos una prédica y vienen 3,000 personas. Eso lo puede, si se lo da. ¿Usted puede imaginar algo así? Yo no mando 3,000 personas todavía, porque vamos a tener un problema muy grande, hermano Carlos, si llegan de repente 3,000 personas a este lugar. Tanto. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios, dio una sola prédica y vinieron 3,000. Después pasó un tiempo y se levanta el hombre. Me imagino como que no se le va a
pasar aquí, pero déjame parar. Y busquen de Cristo 8,000 personas completas. 5,000 se añadieron a esos 3,000. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva era completamente dirigida por el Espíritu de Dios. Por eso que fue tan exitosa. Por eso fue que fue tan poderosa. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Mire cómo caminaba la iglesia primitiva, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire lo que dice Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Aleluya. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aleluya. Era una iglesia que se movía a través de la voz del Espíritu. Aleluya. Era una iglesia que buscaba esa llenura del Espíritu Santo para ellos poder funcionar, para ellos poder caminar y poder agradar a Dios y poder cumplir el mandato de Dios. Aleluya. No es como la iglesia de hoy, que vive ofendiendo el Espíritu de Dios, que vive afligiendo el Espíritu de Dios. Y por ende son enanos espirituales. Son unos chorros de carnales. Porque no se han dedicado a seguir este principio tan importante. No se han comprometido a caminar de día en día. Déjame tener cuidado, porque en hacer esta opción yo puedo ofender el Espíritu Santo. Sí, Señor. Aleluya. Me habló mal, espérate. Si yo hablo, Así es. yo soy el que voy a salir perdiendo en esto. Sí, Señor. Aleluya. Porque voy a contristar al Espíritu de Dios. Y entonces me voy a convertir yo en un inútil, en un cristiano tibio, en un cristiano sin crecimiento. Aleluya. ¿Me están entendiendo? La iglesia primitiva era exitosa porque guardaban el no contristar el Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 2. Yo sé que a muchos les gustan brincar, correr de ahí a allá, saltar, aplaudir. Yo sé que eso es bueno. Pero más bueno es que tú salgas de aquí con un conocimiento. Que tú salgas de aquí con una revelación que te va a llevar a ti a un crecimiento sobrenatural en Dios. ¿Qué te vale a ti que tú vengas aquí y salte y brinque, te caiga para atrás y dance? Sí, Señor. Aleluya. Eso es maravilloso. Pero que tú salgas igual y te quedes como un enanito espiritual, ¿en qué te va a ayudar eso a ti? Pero si a ti te es revelado los principios del reino para tú ponerlo en obra, y eso a ti te da un crecimiento mayor, eso en ti te apodera y te llena del Espíritu de Dios, eso no tiene precio. Primera de Corintios 2, 12. Escuchen esto bien. Este es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aleluya.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no se equivoquen, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga ahora conmigo, Lea conmigo el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ay, mamá. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que nosotros le hemos traído a ustedes, no ha venido de nosotros. No es por mi educación, no es por la universidad de teología que yo fui, sino el Espíritu Santo me ha revelado estos misterios a mí que yo les estoy compartiendo a ustedes. Aleluya. Pero ustedes saben algo, Corintios, el hombre natural no puede entender nada de eso. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede recibir lo espiritual, porque para él son locura. No tiene sentido para el hombre natural. Aleluya. ¿Qué es el hombre natural? ¿Qué es el hombre natural, hermano? No sabe. Pues seguimos trabajando. Gloria a Jesús. ¿Qué es el hombre natural? El que tiene ira, que ve las cosas diferentes, no puede entender lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos dedicamos. Amén. Estamos llegando. El hombre natural que había una palabra que dijimos el viernes, ¿se acuerdan? Otra palabra para el hombre natural. El que no vive en el espíritu, el que lo hace por él mismo. Te voy a dar un resumen de todo eso. Diga conmigo el hombre carnal. El hombre natural es el hombre carnal. El hombre natural es el hombre carnal. El carnal jamás podrá recibir revelación del Espíritu. El hombre carnal jamás podrá crecer espiritualmente. Jamás podrá ser usado para hacer la voluntad de Dios. Imposible. Así es, así es. Aleluya. Si no me cree, vamos a seguir leyendo. ¿Qué le parece? Si no, nos podemos ir para la casa ahora mismo. Ustedes me dicen. Amén. El apóstol sigue hablando, ¿verdad? Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga otra vez ahora. 3:1. De manera que yo, hermanos, ¿a quién él está hablando aquí? ¿A gente del mundo? A la iglesia, ¿verdad que sí? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aleluya. Aleluya. Este hombre natural de cual Pablo hablaba, eran ellos mismos. Ellos eran los carnales y por ende tenían el Espíritu Santo contristado, tenían el Espíritu Santo ofendido con sus pleitos, con sus celos, con sus vagabunderías, como decimos nosotros los hispanos.
Y por ende eran niños espirituales, hermana Livia. Como eran gente carnales, no podían crecer. Aquí lo dice en el 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Puede un carnal hacer la obra de Dios? No. ¿Seguro? No puede. No lo puede hacer porque es un niño espiritual. Sería como yo, estando en mi casa, que yo llame a Gabriel, el chiquito mío que tiene 9 años, y yo lo siente ahí delante de mí. Yo le diga: Gabriel, arréglatelo como tú puedas, pero yo necesito que tú llegues a la iglesia hoy y a las 7 me la tenga abierta, las luces prendidas, el sistema prendido, todo organizado, porque hoy hay culto aquí. Ese niño me va a mirar a mi hermana Marta y me va a mirar así. Pero como que papi se volvió loco. A papi se le soltó un tornillo. Ay, hermano. Es imposible, hermanos, que un carnal, que un niño espiritual pueda ejercer la obra del Señor, pueda cumplir con el mandato de Dios de ir y hacer discípulos, de enseñarles a otros que guarden las cosas que Cristo ha enseñado. El único que puede hacer la obra de Dios es aquel que es llenado del Espíritu. Pero si tenemos el Espíritu de Dios contristado con nuestra desobediencia, con nuestra carnalidad, con nuestro celo, con nuestro engaño, jamás podremos crecer. Y este es el problema, hermanos, que se ven en tantas iglesias. Gente que tienen años en la iglesia, visitando la iglesia, son así, niños espirituales, gente carnales, porque viven ofendiendo el Espíritu de Dios, viven contristando el Espíritu de Dios, y por ende jamás van a poder crecer. No están determinados de agradar al Espíritu de Dios, de cultivar esa relación con el Espíritu de Dios. Esto era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: avivas el fuego del don que hay en ti. Ese don tan precioso que Dios te ha dado, que es el Espíritu Santo, aviva el fuego de ese don. Esfuérzate para llenarte del Espíritu, para que puedas ejercer tu ministerio como Dios quiere y sea exitoso. Así es, aleluya. Pablo se regalillaba diciéndole a las iglesias: no apaguen el Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pongan a un lado todas esas cosas, toda esa basura que contristen el Espíritu de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está explicando aquí? Se lo puedo resumir en pocas palabras. El capítulo entero se trata de esto, de lo que lo voy a decir ahora. Se trata de no contristar el Espíritu de Dios. El capítulo entero es resumido en estas palabras: mis hijos, les ruego por el amor de Dios, no contristen el Espíritu Santo de Dios. Mantengan la unidad en el vínculo de la paz. No hablen engaño. No roben. Airaos, pero no pequéis. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Háganle bien al otro.
Quiten toda amargura, toda gritería, toda ira. Sáquenla de ustedes. No contristen el Espíritu de Dios. Todo es resumido, mis hermanos, con lo que dice el versículo 30 de este capítulo completo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona. Si usted no se lleva nada, si usted quizá no se lleva casi nada de lo que se habló hoy, por favor, llévese de esto. El Espíritu Santo es una persona. Y se entristece, se ofende, se enoja. Si no me lo crees, vamos a Isaías. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermano, que Dios nos libre de esto. Por eso que hay tantos rebeldes en destrucción. Por eso que hay tanta gente que no han querido someterse a las autoridades que Dios ha delegado, que hoy en día están en destrucción, porque han provocado al Espíritu Santo a pelear contra ellos. Han provocado la ira del Espíritu de Dios. Pastor, pero eso fue el Viejo Testamento. Ahora estamos en la gracia diferente. Si no me cree, pregúnteselo a Ananías y Zafira. Señor, aleluya. Señor. ¿Quién fue que mató a Ananías y Zafira? ¿El diablo? No. ¿Los demonios? No. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo mató. Sí, Señor. Porque entraron por esa puerta a mentirle al hombre de Dios, Así es, aleluya. diciendo que habían vendido una propiedad por tal dinero, y fue mentira, para ellos embolsillarse lo que quedaba. Así es, aleluya. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿qué te ha provocado a ti a mentirle al Espíritu de Dios? Así es, aleluya. Y dice la palabra que ahí mismo cayeron muertos. La iglesia de Jesucristo necesita entender que tu trabajo y mi trabajo es cultivar una relación con el Espíritu, donde cuidadosamente caminamos para no ofenderle a Él. Amén, aleluya. Yo no sé qué evangelio te han predicado a ti. Yo no sé qué te enseñaron de donde tú viniste, pero aquí te estoy dando palabra de Dios. Palabra que te va a dar vida, palabra que te va a llevar al crecimiento, palabra que te va a poder permitir a ti levantar tu rostro en alto en el día del juicio y decir: te entregamos estas almas. Aleluya. Esperamos, mi Cristo, que sean de tu agrado. Amén, aleluya. Con la ayuda de tu Espíritu la hemos podido discipular. Señor. Qué triste va a ser estar allá en el trono blanco siendo juzgado por Dios, y tú le digas a Jesús: toma el talento que tú me diste. Tenía miedo y lo enterré. No lo invertí en tu reino. Y durante la semana en la iglesia eso es muy fuerte, demasiado compromiso. Decidí trabajar en la iglesia, eso es demasiado fuerte. El pastor exige demasiada cosa. Hay que vivir demasiado en santidad para eso, ¿no? Yo no estoy para eso. Aleluya. Yo, ¿verdad? Los domingos visité y entré y salí, entré y salí, entré y salí. Ahora me encuentro aquí siendo juzgado por ti. Toma tu talento para atrás que tú me diste. Ay de nosotros, hermanos. Porque sabes que Cristo nos va a decir: siervo malo y negligente, tú sabías lo que yo demandaba de ti. Wow, aleluya. A ti te lo dijeron 1, 2, 3 veces.
el compromiso que yo demando como Dios. Átenlo, échanlo fuera en las tinieblas donde está el crujir de dientes y el lloro. Pastor, pero esa parábola quizá no significa eso de los talentos, eso tiene como otro significado. ¿Oh sí? ¿Está bien entonces? ¿Y qué dijo Jesús cuando dijo el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego? Fuego, así es, aleluya. 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 Esto es para dar fruto, hermano. Amén. Esto es para crecer espiritualmente. Esto es para dar fruto del Espíritu, que si lo da o lo va a dar. Aleluya. Porque el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego, dijo Jesús. Señor, aleluya. Si no me lo cree, léete Juan capítulo 15. Pero el árbol que está conectado al Espíritu Santo, Wow, aleluya. profetizó Jeremías, será como un árbol plantado junto a las aguas. Aleluya. Y junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, bendito sea el nombre de Jesús, sino que su hoja se mantendrá verde. Y cuando llegue el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El árbol que está conectado a la corriente de las aguas. Aleluya. Ese es el Espíritu de Dios, Aleluya. como lo decretó Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva en su interior. Esto hablaba del Espíritu Santo que iba de venir. Bendito sea el nombre de Jesús. El que está conectado a las aguas no deja de dar fruto. Aleluya. Y no importa el ambiente, no importa el ambiente que se encuentre este árbol. No importa si se está derrumbando el mundo. Es un árbol porque está conectado, no deja de dar fruto. Sigue ganando almas para el Señor. Sigue creciendo en el amor. Sigue creciendo en la paciencia. Sigue creciendo en la paz, en la mansedumbre, en el dominio propio, en la humildad. Gracias, Señor. Aleluya. Pero el carnal, Está frío. el que está ocupado en las obras de la carne. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Romanos 8? El que se ocupa en la carne morirá, pero que se ocupa en el Espíritu tendrá vida y tendrá paz. Aleluya. Romanos 8:6. Por si acaso no me lo cree. El que se dedica a cultivar una relación con el Espíritu de Dios verá la vida. Pero el carnal morirá. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la realidad en la cual tú y yo estamos. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es llenarnos del Espíritu de Dios y tener cuidado de no contristarlo. Bendito sea el nombre de Jesús.